Hola amigos, ¿se han preguntado ustedes por qué pagamos 16.000 pesos por galón de gasolina cuando producir ese mismo galón de combustible aquí en Colombia nos cuesta alrededor de 2.400 pesos? Bueno, les voy a explicar. Según la Asociación Colombiana de Petróleos, producir un barril de petróleo cuesta alrededor de 16,3 dólares. Refinarlo cuesta alrededor de 8 dólares, para un total de 24,3 dólares. Esto lo multiplicamos por el precio del dólar en Colombia a fecha de hoy, alrededor de 4.186 pesos. Lo dividimos en 42 galones, que es lo que nos va a generar un barril de petróleo, y nos va a dar a nosotros que el precio real del galón de gasolina está en promedio alrededor de 2.400 pesos el costo real de producción. Repito, costo real de producción del galón de gasolina nos sale a nosotros internamente aquí alrededor de 2.400 pesos. ¿Y cuánto paga un colombiano por un galón de gasolina? 16.000 pesos. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Porque por allá en los 90, los padres de la patria asumieron una teoría internacional, y era que el productor podía exportar el combustible a donde mejor se lo pagaran, y que por esta razón nosotros internamente deberíamos recompensarle a él esa diferencia de precio para que él decidiera vendérnoslo internamente. Óigase bien, tenemos que pagar el combustible como si lo estuviéramos trayendo desde otro país, como si se estuviera produciendo en otro país con recursos naturales de otro país, cuando la realidad es que los recursos son de Colombia, se produce aquí en Colombia. Ahora, según el gobierno nacional, ¿cómo se distribuye en porcentajes el precio del galón de gasolina? 57% para el productor, que ya demostramos no es el costo real de producción en Colombia. El 20% para los gastos de comercialización o logística. Está incluido ahí lo que le corresponde a la estación de combustible, lo que le corresponde al transporte por carretera, por tubería, al almacenamiento. Un 23% en impuestos para la nación, el IVA, al carbono, a la sobretasa, y así es que se distribuye esos 16.000 pesos. Y en este punto tenemos varias discusiones. La primera es que Colombia debería desvincularse de los precios internacionales y tener como punto de referencia los precios internos. Ahora bien, ustedes me dirán, es que en Colombia las dos refinerías no alcanzan a suplir la necesidad del país en materia de combustible, y hay que importar un 50% del combustible desde otros países a precio internacional. Eso es totalmente cierto, y es una discusión que debería darse al interior del Congreso. Dos, los escándalos que rodean a Ecopetrol y a las refinerías, en especial Reficar, donde se perdieron miles y miles de millones de pesos, son escandalosos. ¿Cuál ha sido la postura del gobierno nacional? ¿Cuál ha sido el debate por parte del Congreso de la República para que no sigan existiendo estos casos de corrupción? Porque finalmente es el colombiano el que pierde. Bueno, y para ir terminando la última discusión, ¿cree usted que Colombia o el colombiano se beneficia más con el subsidio que está entregando el gobierno nacional al combustible, es decir, el subsidio al Fondo de Precios de Estabilización del Combustible? O por el contrario, cuando el gobierno nacional dice, no, ya no voy a subsidiar más una parte del combustible y más bien con ese dinero lo invierto en programas, obras y contratos diferentes. Sin importar quién esté en este momento haya sentado, sea de derecha o de izquierda, lo cierto es que escándalos por corrupción hay por cantidades, decenas. Y los mismos organismos dicen que rastrear todo el dinero que administra el gobierno nacional es difícil. Para el año 2024, para este año, el presupuesto general de la nación era de 502 billones. Óigase bien, 502 billones, de los cuales 308 billones iban a ser destinados para funcionamiento, pura burocracia, y 99 billones de pesos para inversión. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se beneficia más Colombia? ¿Con las famosas obras, contratos y proyectos del gobierno nacional o con los mismos subsidios del combustible? Dicho esto, ahí queda la discusión abierta. Y le pregunto a usted, ¿qué ha realizado el senador por el cual usted votó o el representante a la Cámara? ¿Él se ha llevado esta discusión al Congreso? ¿Se ha presentado algún debate o, por qué no, un proyecto de ley o acto legislativo relacionado con el combustible, los peajes, los servicios públicos domiciliarios? ¿O por el contrario, se ha dedicado solamente a recibir los 50 milloncitos de pesos mensuales que le llegan?
Amigos, los invito a que me sigan, denles me gusta, compartan, síganos en nuestras redes que vamos a seguir compartiendo este tipo de contenido que nos interesa a todos los colombianos.